ya sabéis que veníamos, haciendo esta propuesta de reunión a principio de temporada en Madrid, lo habíamos hecho hasta ahora en varias ocasiones, que queríamos haberlo trasladado a Barcelona o a un punto de Cataluña donde pudiéramos concentrar a cuantos más libreros mejor. Y bueno, esta idea de presentar un poco el cuatrimestre, en este caso que está por delante, o el semestre si cuando lo hemos hecho en enero, porque nos parece que es interesante, bueno, pues destacaros nuestras novedades principales así de viva voz, que sabéis que siempre tratamos de ponerle mucho entusiasmo y al final es positivo para todos. Nada, comentaros que por favor desconectéis vuestros audios para que no haya interferencias. Para intervenir podéis usar chat, que ya me imagino que todos sabréis. Hay un botoncito, dependiendo de si es versión tablet o versión ordenador, por ahí accesible. Contaros que esto va a durar entre 40 minutos y una hora, o sea que bueno, y las intervenciones serán aproximadamente de unos 8 minutos por cada uno de nosotros. Y deciros también que vamos a grabarlo, si no os parece mal, vamos, si os parece bien, porque, bueno, como muchos libreros no han podido sumarse por circunstancias y demás, nos ha parecido buena idea que esto quede grabado y de esa manera, pues, quien se puede ver a consumo, ¿no? O sea, quien quiera, cuando quiera y como quiera. Y creo que nada más. Va a empezar Luis y nada, luego iremos consecutivamente todos los demás contando pues nuestros 5 o 6 libros principales de los meses que están por delante. Gracias de nuevo, espero que estéis todos bien y vuestras familias y vamos a ello. Luis, toma la palabra. Muy bien. Pues nada, seré breve, o sea que voy directamente al grano. Este cuatrimestre hemos reducido un poco el número de novedades que presentamos y vamos a, en vez de las 9, 10 normalmente hacíamos entre septiembre y Navidad, vamos a hacer menos. Este año vamos a hacer 7. Y os voy a hablar prácticamente un poco rápido de cada una de ellas. Un par de ellas las tenéis ya. La primera es Adiós Fantasmas de Nadia Terranova, una novela que fue finalista de Estrega en el 18 o 19, ya no recuerdo. Una novela sobre una mujer que vuelve a casa de su madre porque su madre le ha pedido que le ayude a desmontar la habitación en la que ella se crió. Y en realidad lo que tienen que desmontar es qué pasó con un padre, con su padre que se murió, lo sabemos al principio del libro, cuando ella era joven. Y cómo vivieron madre e hija con el padre un poco. El padre desapareció. Una novela cortita de 213 páginas que ha empezado a tener reseñas y creo que es una novela que encontrará lectores que a mí me recuerda a muchas otras del catálogo. Me recuerda mucho a las novelas de Lucia Ramis, por ejemplo. La segunda novela el segundo libro del cuatrimestre, Hombres en situación de Per Peterson, algunos lo conoceréis por salir a robar caballos, seguramente es su mejor novela hasta esta, que publicó en su día Bruguera. Para mí fue un descubrimiento cuando lo leí, pero lo leí tarde. La traducción de esta, de Hombres en mis situaciones, es una traducción extraordinaria porque consigue, digamos, transmitir al lector en castellano el estilo conciso y bastante concéntrico de Peterson. Y tiene una novela además que tiene muchos puntos en común con la vida de Peterson, al que se murieron sus padres y su hermano en un accidente en un ferry. Hace en el año 90 y algo, un ferry que cubría la línea entre Noruega y Dinamarca ardió y murieron 180 pasajeros. 3 de ellos eran familiares de Peterson y Peterson se queda completamente, digamos, desubicado y la novela va de alguien al que de repente se le ha roto, alguien casado y con 3 hijos, que tiene una tragedia familiar muy potencial que se le rompe la vida y qué hace y cómo consigue lidiar con eso o no. El tercer libro del semestre es un libro de Ignacio Peiró, Ya sentarás cabeza, que empezaremos a distribuir yo creo que en esta semana o la que viene, si no recuerdo mal. Es un volumen de diarios, pero que en realidad se lee más bien como la autobiografía de un joven periodista en Madrid a finales de a principios del siglo XXI. Alguien que, como dice Ignacio, el Madrid de la prensa ofrece estas curiosidades. Uno empieza el día en el Ritz, al mediodía está en el Intercontinental, termina la tarde en el Palace y, por supuesto, sigue siendo igual de pobre.
y encontraréis de todo, pues, reflexiones sobre literatura, sobre política, perfiles descacharrantes de gente conocida y desconocida y de cosas que le van pasando a Ignacio. Porque una de las cosas que a mí más me gusta de este volumen, además del estilo de Ignacio, que me parece uno de los mejores escritores y más brillantes de su generación, es el sentido del humor. O sea, es un libro que se lee con una sonrisa en los labios y que vamos, no puedo dejar de recomendaros. Os diría que gustará también a los lectores que se hayan acercado a Comimos y Vivimos y a Pompa y Circunstancia, que esperamos una recepción en prensa importante, bueno, que el autor vendrá a España y estará seguramente en Madrid, si todo va bien, en un par de semanas presentando el libro. Muy rápido os hablo también de otros dos libros. El Evangelio de las Anguilas, de Patrick Svensson. Para que os hagáis una idea, es una especie de H de halcón. O sea, es un libro que mezcla, por un lado, historia natural e historia cultural. Y entonces el autor va describiendo cómo se descubre el misterio de las anguilas, que no se sabía la relación entre anguila y angula, y que además la anguila es un bicho al que han estudiado, digamos, al que han dedicado tratados y parte de su vida gente desde Aristóteles a Freud, para que os hagáis una idea. Y por otro lado, el libro tiene una parte que va en paralelo a esta, que es una parte autobiográfica, porque la pesca de la anguila era para el autor el punto de conexión con su padre, con lo cual es un libro que combina este elemento más ensayístico y más de ficción narrativa con un elemento más íntimo y más autobiográfico, y hace de ello, de este libro, una lectura memorable. Fue premio August en Noruega, en Suecia, en ficción el año pasado, y es un libro súper especial que no puedo dejar de recomendaros, que saldrá a mediados de noviembre y con el que esperamos bastante prensa. El otro libro importante del mes de octubre, porque no sé cuánto, también era de octubre, mi libro, era Clima, de Jenny Ophidy. Muchos la recordaréis porque es la autora de Departamento de Especulaciones, aquella novela en fragmentos, y esta es una novela muy parecida a Departamento de Especulaciones, pero también es una novela fragmentaria, igual de buena y creo que más madura, o sea, una novela mejor, en la que hay un poco más de narratividad y pasan alguna cosa más de las que pasaban en Departamento de Especulaciones, y mantiene esta potencia que le da la escritura fragmentaria de la autora. Y aquí ella cuenta bueno, pues una hija pequeña, las dificultades de conciliar trabajo con maternidad, y a la vez que tiene que, la protagonista de la novela, hacerle un poco de caso a un hermano que está recuperando de una drogadicción, y a la vez, digamos, hay bastante reflexión política sobre el momento actual, los populismos, el cambio climático, etcétera, y el nombre de Clima. Luego saldrá una novela de Anita Bruckner, que se llama Vidas Breves, es una novela muy parecida a la anterior suya que habíamos publicado, que también os recomiendo vivamente, que no tenemos impresa todavía, pero que os puedo enseñar aquí rápidamente bueno, la portada no sé si ve muy bien. Y la anterior era Un debut en la vida, que la recordáis, es una novela también inglesa, maravillosa, me parecía de estas novelas que publica Enrique también, y que publicamos algunas nosotros. Y luego el último libro del que os quería hablar, que seguramente ya conocéis, son las obras completas de Manuel Chávez Nogales, que publicaremos a mediados de noviembre en 5 volúmenes, unos 5 volúmenes de 700 páginas cada uno, en un pack indivisible que se venderá por 99,95, del que esperamos una campaña de prensa espectacular. O sea, tenemos ya, bueno, pues sabemos que le van a dedicar, por ejemplo, 6 páginas en el XL semanal. O sea, va a haber mucho ruido en torno a estas obras completas. Novedades de las obras completas: por un lado, es la primera vez que aparecen las obras completas en un solo pack, porque hasta ahora se habían editado por separado periodística y narrativa. Se incluyen 70 textos inéditos que nos habían publicado antes en volumen, y un prólogo de Antonio Núñez Molina, otro prólogo de Andrés Trapiello, y pretendemos hacer de él un poco el regalo de estas Navidades. Y justo con esto he consumido mis 8 minutos. Solo deciros que si alguno quiere
que le mandemos algo para ir leyendo o pues que por favor que me ponga un mail y que os lo mandamos enseguida, ¿vale? Y ahora ya dejo la palabra al siguiente. Muchas gracias. O sea, que no sé quién es el Enrique, no se te siguiente. oye. Enrique, no se conecta te el oye. micrófono. Ahí está. Es que había silenciado. Vale, perdón. Ahí se me oye ahora, ¿no? ¿Ok? Sí. Bueno, pues nada, efectivamente, uniéndome también un poco a la tendencia que yo creo que va a ser general, de los 9-10 títulos que publicamos cada temporada nosotros, estamos publicando ahora mismo 8 títulos, 6 de narrativa, 2 ilustrados. Empezamos hace ya un par de semanas con Fungarium, que es este libro que veis aquí, que es un libro que yo creo que además sale en el momento justo porque es el libro un poco de la época de setas, de la época del robellón y un poco de la recogida de tubérculos y cosas, ¿no? Y bueno, es un libro de la colección Visita a nuestro museo, que es una colección que, como sabéis, ha funcionado muy bien con Animalium, Botanicum, Anatomicum, etcétera, y que, bueno, es un libro precioso ilustrado por Katie Scott, que es la ilustradora un poco de referencia de esta colección. Este fue un libro un poco como de inauguración, pero nuestra primera un poco hit en cuanto a narrativa es un libro de T.C. Boyle, que es Los Terranautas. Con T.C. Boyle vamos a emprender una cierta campaña de publicación, campaña de autor, porque el año que viene sale Una libertad luminosa, que es un libro que publicó hace unos años también en Estados Unidos sobre el LSD, y luego vamos a publicar en 2022 una especie de cuentos completos o una selección de cuentos completos, porque bueno, es una obra ingente la que tiene. Os voy a poner un vídeo aquí de 1 minuto, voy a permitir compartir pantalla y voy a poneros el vídeo que hemos hecho de 1 minuto para un poco presentarlo, a pesar de que algunos de vosotros ya lo tendréis, pero bueno, creo que para que lo tengáis. Yo creo que está aquí, compartir, y aquí, no sé si me veis, Los Terranautas. ¿Veis la pantalla? ¿Sí? Sí. Vale, genial. Venga. Espero que lo escuchéis también. Four men and 4 women are spending their first night in Biosphere 2. In 1991, 8 researchers were sealed inside a futuristic glass complex near Oracle, Arizona, to spend 2 years living in a self-sustaining habitat. Los Terranautas de T.C. Boyle es nuestra novela fuerte de reempleo experimental. Una novela apasionante que cuenta la historia de 8 científicos, 4 hombres y 4 mujeres, que a mediados de los 90 son seleccionados para llevar a cabo un experimento radical. Aislarse bajo una inmensa cúpula en medio del desierto de Arizona, una ecosfera o una Tierra 2, donde se proponen pasar 28 meses confinados, intentando demostrar que es posible sobrevivir por sus propios medios en un entorno cerrado sin enloquecer. Todo ello transmitido por televisión en una suerte de reality show de éxito, una verdadera telenovela ecológica, comandada por un visionario, a quien los participantes conocen como DC, y es el creador de todo el mundo. 48 más. Para entonces ya estaría muerta y sabía Dios qué aspecto tendría la primera ecosfera a esas alturas. Perdonad, es que os he puesto el vídeo largo sin querer. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Me veis ahora o no? Sí, sí. Perfecto, es que he puesto el de 3 minutos. Bueno, da igual. Bueno, es un libro, como sabéis, que narra la historia de 8 científicos que se confinaron en los años 90 en Arizona en una ecosfera, una especie de lugar donde pretenden vivir 2 años confinados, ¿no? Bueno, el libro está funcionando muy bien y yo creo que puede ser uno de estos libros que pueden aguantar durante todo el otoño. El siguiente libro que vamos a publicar o que hemos publicado es Una chica es una cosa a medio hacer, de Emer McBride, que es una autora irlandesa que hace unos años, en 2014, irrumpió en el mundo narrativo anglosajón con esta novela que es verdaderamente radical. Es una novela deudora de James Joyce y de Virginia Woolf, y que prefigura a Tessa Mosfegh y a otras autoras ahora mismo un poco de esta especie de subjetividad
no diría yo como feminista, sino de un punto de vista femenino, y es la historia de una chica irlandesa que, bueno, en una familia ultracatólica, una especie de follón familiar absolutamente impresionante, ve que también un hermano suyo está muy enfermo, ella tiene que lidiar con todo eso, una especie de monólogo interior absolutamente apasionante, muy potente, absolutamente desgarrador, pues narra como una especie de un coming of age en el que ella llega pues a la madurez, ¿no? Otro libro del que os voy a hablar, y ahora sí que voy a compartir, a ver aquí pantalla, a ver si puedo, es... Dime el título anterior, ¿cómo era? Una chica... Es una cosa a medio hacer, de Imelda McBride. Está aquí. ¿Una chica a medio hacer? Es una chica a medio hacer. Una chica es una cosa a medio hacer. ¿De acuerdo? Entonces, espera, voy a compartir pantalla para enseñarosla. A ver, ¿dónde está el... perdonadme, el plan editorial, que lo tengo aquí, es que esto, perdonadme, a ver si puedo compartir pantalla con vosotros, porque es que, bueno, en fin, bueno, os lo sigo explicando porque yo lo tenía aquí todo muy en preparo porque no tenemos los libros impresos, os lo puedo comentar si queréis un poco de viva voz. El siguiente libro que va a salir es un libro que se llama La Torre Vigía de Elizabeth Harrower. Es un libro australiano, es una obra maestra de la literatura australiana, es un clásico que cuenta la historia de dos chicas que bueno, viven en Australia, en Sydney, de los años 50, y una de ellas tiene un matrimonio con una especie en fin, de dueño de una industria, y poco a poco, es como si hubiera sido escrito en estos años, se empieza a sustanciar una especie de acoso psicológico, físico, por parte de este hombre casi malvado. Se considera un poco el paradigma del abuso un poco psicológico, del abuso matrimonial. Y la novela es absolutamente increíble. Elizabeth Harrower es una autora muy poco conocida en Europa, pero en Australia es un poco como un referente. Un libro que saldrá justamente después, es casi mi apuesta, yo diría como personal, para la temporada, que se llama Los viejos creyentes. Los viejos creyentes es una novela, una especie de crónica periodística de Vasily Peskov, un periodista ruso, que cuenta la historia del descubrimiento en los años 70, al principio de los 70, en el año 71, por casualidad, de una familia que vivía aislada en la taiga rusa. Llevaba 50 años aislada, pertenece a una secta, la secta de los viejos creyentes, gente que son ultraortodoxos rusos y que han estado huyendo de la civilización desde los años de Pedro el Grande. Cuando ellos llegan a esta especie de cabaña que encuentran en medio del bosque, se dan cuenta de que estos hablan un ruso del siglo XVIII, rezan 10 horas al día, apenas comen cortezas, comen insectos, y este choque con la civilización es absolutamente revelador, es casi como una especie de pueblo salvaje. Esta es una historia real, absolutamente apasionante. En Francia tuvo un éxito increíble, ha habido películas sobre esta familia, y también ahora mismo estamos recibiendo muchísimo interés por parte de los periodistas para hacer reportajes, ¿no? El siguiente libro es una adaptación, es el libro que dio lugar al clásico El fantasma de la señora Muir, que es esta película de Mankiewicz maravillosa. La novela estaba inédita en español, es una historia preciosa, una especie de comedia romántica, en la que una viuda se muda a un pueblo inglés pequeñito junto al mar, muy encabezonadamente quiere comprar una casa que todo el mundo en fin, rehuye porque hay un fantasma dentro de ella, el fantasma de un viejo capitán. Y entre el capitán y la viuda, pues bueno, surge el amor, y es una novela preciosa y maravillosa. Y para cerrar el año, ya para acabar, no sé si recordáis este libro Damas Oscuras que publicamos hace un par de años, y el año pasado Damas Asesinas, que es como una especie de, en fin, libro que sacamos siempre como en Navidad, como libro de regalo. Y en este caso vamos a publicar un libro que se llama Reinas del Abismo, que es una recopilación de cuentos
tenebrosos, cuentos de fantasmas, cuentos un poco sobrenaturales, escritos por alguna de las damas escritoras más potentes de la narrativa anglosajona. Muchas de ellas conocidas, muy conocidas, pero otras pues absolutamente pues, novedosas para nosotros, ¿no? Es un libro que va a ir en tapa dura, con una encuadernación chula, con una de estas portadas que a nosotros nos gusta hacer como sugerentes y que va a ser un poco como nuestra apuesta de Navidad, ¿no? Y ya por último, vamos a sacar un libro de narrativa, Qué absurdo, que es un recorrido, perdón, narrativa de ilustrado, es un recorrido por la vida de Edward Gorey, del dibujante, el ilustrador que ya hemos visto en libros en Calandraca, en Valdemar, me parece que hay alguna cosa, y que, bueno, es un libro infantil que ahora mismo está funcionando muy bien en Estados Unidos, que a mí me encanta, a mí Edward Gorey me fascina, y que creo que, bueno, que puede funcionar también muy bien para el público en español. Yo insisto también en lo que comenta Luis, que cualquier cosa que necesitéis por nuestra parte, oye, adelantos, material que podamos utilizar, pues, bueno, o que podamos prestar, pues siempre será bienvenido. Así que nada, siento las circunstancias técnicas, con esto de compartir la pantalla, ayer estuvimos dando pruebas, pero ha salido un poco raro. Así que nada, pues doy paso al siguiente y nada, me despido. Bueno, ahora seguimos hablando. Bueno, pues ahora es mi turno. Doy a mi cronómetro, que no quiero pasarme ni ser pesada. Quiero empezar refiriéndome brevemente a Mundos del fin de la palabra, este librito que ya está en vuestras librerías. La autora es Joanna Walsh, inglesa, recordaréis el título que publicamos suyo hace un par de años, en 2018, Vértigo, que bueno, tuvo muy buena acogida y muy buenas críticas. Si Vértigo era una especie de retrato de mujeres en situaciones que las abruman, ¿no? Un libro sobre un poco la incapacidad de huir de los roles femeninos, este es un libro sobre la incomunicación, sobre la imposibilidad de establecer un contacto integral realmente, ¿no? En el mundo hipercomunicado en el que vivimos hoy, paradójicamente, ¿no? Es una autora súper divertida, es cruel, es imaginativa en la elección de sus formatos. En sus textos la realidad siempre es una entidad poco fiable, digamos, y bueno, está en la estela de escritores como Lydia Davis o incluso me atrevería a decir que Kafka, ¿no? Que han dado un poco al relato breve la capacidad de ser subversivo, ¿no? Y de atreverse a pensar lo impensable. Nada, muy brevemente, porque este libro ya lo conocéis y ya os lo han explicado nuestros comerciales. Os quiero hablar de este también. Este está llegando justo esta semana a las librerías. Bueno, está presentándose esta semana y a final de semana y principios de la próxima llegará a las librerías. Se titula Una vida breve. Compartimos título con Luis, que creo que tenía un libro titulado parecido, ¿no? Sí. Este es un libro impresionante, impresionante. Es uno de esos libros que plantean la pregunta de si una vida común y casi anónima puede resonar hasta el presente y puede convertirse en emblema de una época. Su autora es Michelle Odan, que es matemática y novelista. Este es su primer libro, aunque tiene una fructífera carrera, publica sus libros en Gallimard. Su padre se llamaba, en este libro reconstruye la historia de su padre. Su padre se llamaba Maurice Odan, era matemático y militante comunista y en 1957 fue apresado por el ejército francés acusado de colaborar con el movimiento independentista argelino. Tenía solamente 25 años y fue torturado hasta la muerte y su cuerpo de hecho nunca fue encontrado. Es un caso que conmocionó a la sociedad francesa durante muchas décadas. De hecho no fue hasta 2014 que el gobierno francés reconoció que efectivamente Maurice no había desaparecido sin más, sino que se trataba de un asesinato de Estado, ¿no? Pero Michelle Odan reconstruye, en realidad esta historia hay que saberla y hemos introducido una nota detrás para entender el contexto, pero ella reconstruye la vida de su padre en una labor casi arqueológica con las pocas cosas y es un libro súper bonito, súper evocador. Reconstruye también los orígenes de su familia, pero también los detalles, los rastros, los objetos de una clase social, ¿no? Es, como digo, bellísimo y el libro cumple un poco ese deseo esencial de la gran literatura, que es narrar vidas concretas que a veces involuntariamente tienen la capacidad de condensar la historia. O sea que nada, este sería el siguiente, lo dejo por aquí. El tercero está justo en la imprenta en este momento, es nuestra nueva coedición con Errata Naturae. Os enseño la portada así un poco de esta manera, me la he impreso grande.
Es un nuevo libro de Mary Karr, que ya la conocéis todos, se titula La Flor. Es un poco el que va, el que sigue al Club de los Mentirosos y va antes de Iluminada. Invertimos nosotros un poco el orden de publicación, pues porque lo decidimos así. Y en este caso, en este libro, La Flor, Mary Karr escribe una carta de amor a la adolescencia, ¿no? A su propia adolescencia, porque como todos los demás libros es una narración autobiográfica. Este libro habla del nacimiento de la primera misa verdadera, del encuentro con esa persona con la que crecemos y que nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos. Habla también de las primeras manifestaciones del deseo y muy particularmente del deseo femenino. O sea, es un libro impresionante, un poco en la línea de los demás. Todo está escrito pues con el habitual descaro, con la honestidad desarmante de ella y bueno, y con ese humor, ¿no? Y esa capacidad de analizar de una forma bueno, emocionante, ¿no? Y con una especie de capacidad de análisis de las emociones muy, muy profunda y muy verdadera, ¿no? O sea que esta sería nuestra coedición con Errata Naturae, que nada, está, como digo, en la imprenta y está para salir a mediados de octubre. Ahora os quiero hablar de un libro que creo que puede tener muchísimo éxito. La portada está todavía dibujándose, me la he hecho un encargo a una ilustradora y creo que va a quedar súper bonita. O sea que os voy a enseñar una edición que tengo muy bonita, que es la edición alemana, que es en tela, es súper chulo. No se titula exactamente así, pero le hemos cambiado el título porque nos parecía más evocador y más bonito, que es Recuerdos de un jardinero inglés. Su autor es Reginald Arquette. Es un libro que nunca se ha traducido al castellano. Aunque fue escrito en 1950 y es un grandísimo clásico del humor inglés. Es una novela tierna, divertida, con un personaje inolvidable, protagonista que desgrana perlas de sabiduría mientras practica con una pasión desmedida el arte de la jardinería. El protagonista se llama Gert Vinegar y bueno, es un chico con una leve cojera que huyó, o sea, que creció un poco alejado de los muchachos de su edad, ¿no? Entonces a él le interesaban las flores, las lecciones de botánica de su profesora y su destino es, por supuesto, es hijo de campesinos y su destino cambió cuando decidió no trabajar en una granja, sino aceptar el trabajo que le ofrece como una señora de la alta sociedad en su jardín. Recuerda un poco al mítico personaje del mayordomo Gibbs de Woodhouse y bueno, digamos que a partir de ese giro que da su vida se entregará con pasión al arte de la jardinería. Ya digo que es una novela narrada con delicadeza, con ironía, con ese característico sentido del humor inglés y que está llena de escenas pues sencillas y de gran belleza, capaces por igual de hacerte sonreír o incluso de emocionarte profundamente, ¿no? Creo que es un clásico moderno un poco en la estela de la librería ambulante porque tiene ese tono tierno. Bueno, no sé, yo creo que es un libro que puede gustar a mucha gente y que es realmente súper bonito y súper especial, ¿vale? Y por último, os hablo de Arboleda. Tampoco tengo todavía, no lo tenemos impreso, pero esta es su portada, es una fotografía, como veis, de un paisaje con unos árboles alejados. La autora es Esther Kinsky, que es una autora alemana prestigiosísima. Este libro ganó el premio de la Feria del Libro de Leipzig en el 18. Arboleda es un libro súper especial, también se dibuja a partir de los 3 viajes que realiza la protagonista a 3 lugares de Italia que están un poco fuera de las rutas más habituales. La voz que inicia ese viaje, bueno, pues acaba de sufrir la muerte por una larga enfermedad de su compañero, pero esto realmente no es un hecho que pese en la narración, porque se trata más bien de este viaje que ella inicia sola un poco para reconstruir su vida, ¿no? En el libro se desarrolla un discurso intenso, reflexivo, bellísimo, a ratos conmovedor, que no da lugar a observaciones superfluas, sino que ni a sentimentalismos, ¿no? Está escrito con una prosa descarnada que acompaña un poco a esos paseos y a esas largas caminatas, ¿no? Es un libro para deleitarse con sus descripciones del paisaje, del clima. Es realmente súper bonito. Y recuerda, para que tengáis así una pista y unas coordenadas, recuerda un poco a este libro de Sebald, A los anillos de Saturno, que es un libro que tuvo muchísimo éxito en su momento y que seguro que conocéis y está un poco en esa línea. Bueno, y ya he terminado. Le cedo mi turno al siguiente. Gracias.
Bueno, ¿me escuchan bien? Espero que sí. Bueno, lo primero, yo voy a detenerme, no voy a hablar de todos los libros del otoño, pero sí me voy a detener en algunos. Y voy a comentar algunos que ya han salido, pero me voy a ir hasta el final. Voy a intentar hablar de casi todos. El primero de todos creo que es un poco obvio, pero es el de Exhalación de Ted Chiang, que más que hablar del libro, que creo que todos y todas ya lo conocen, es más que contar del libro, es dar un agradecimiento por los resultados espectaculares que estamos teniendo, en este caso de las librerías también. Ya han visto la prensa, creo que todavía faltan algunas piezas importantes por salir del libro, pero sobre todo, digamos, lo que hemos encontrado con los libreros donde nos han acompañado con la apuesta que veníamos señalando desde que empezamos a presentar el catálogo de otoño ha sido pues pieza clave en esto. El libro ayer completó 2 semanas del lanzamiento, que fue el 7 de septiembre, y ya estamos con la 3ª edición, que esperamos que nos entreguen a finales de esta semana. Así que un agradecimiento muy especial por todo el cariño que han puesto con este libro. El segundo es un libro que ya también salió y voy a ser muy breve, simplemente lo voy a enseñar, que es la edición conmemorativa que hicimos de Papeles falsos de Valeria Luiselli, y quiero explicar por qué lo tenemos en catálogo. Es el primer libro que escribió Valeria, fue el primer libro que publicamos también de ella exactamente hace 10 años, y digamos a raíz del éxito que ha tenido Valeria, especialmente con la novela de Desierto Sonoro, donde digamos que ya tenía prestigio, pero en cuanto a ventas y resultados comerciales, digamos que tuvo un salto exponencial con su última novela. Y quisimos recoger este libro porque tanto en la editorial como mucha gente a la que ya conoce el libro, mucha gente coincide, incluso la propia Valeria a veces dice que cree que es su mejor libro. Es un libro muy atípico, son ensayos literarios, es una especie de ensayo personal que recorre diferentes temas, la ciudad, los cementerios, hace algunos homenajes a autores, digamos, que ella considera de formación. Es un libro que yo creo que merece la pena darle una oportunidad en estos momentos y que debería tener más relevancia. Por eso lo hemos puesto en el catálogo con una nueva edición, edición corregida, cambiamos la portada, etc. Luego sigo con, también muy lentamente, El Valle de las Mariposas. No sé si se ve, bueno. Es un libro de Inger Christensen, de poesía. Simplemente no sé si recuerdan los 2 libros anteriores de ella, Alfabeto y Eso. Creo que los 2 libros están, creo que en los libros más vendidos, en los 3, 4 libros más vendidos de la colección, y ha habido libros que han funcionado muy bien en esa colección, como el de Lezama Lima, bueno, Los Cantos de Paun, etcétera. Y bueno, le damos continuidad a este. Este es un libro que recoge 4 libros cortos de ella. Escalera de Agua, que habla sobre unas plazas y lugares en Roma, es un libro muy bonito. Carta en Abril, que habla sobre la música. Poema sobre la muerte, que más que de la muerte habla sobre como el enfrentamiento de la página en blanco. Y El Valle de las Mariposas, que es el que da el título, que mucha gente coincide en que es el libro más especial de ella. Son unos 12 sonetos que habla sobre la fragilidad y complejidad de las mariposas. Es un libro muy bonito que les recomiendo también mucho. Bueno, voy a dejar uno de narrativa para el final, según cómo vaya de tiempo, espero poder presentar un vídeo. Después hablaría de La responsabilidad de los intelectuales. Ese libro no lo tenemos impreso, así que no tengo cómo enseñarlo. Es un libro de, si no tengo pruebas aquí, de ensayo de Noam Chomsky. Bueno, creo que el título lo dice todo. Es un poco... Chomsky a lo largo de su vida ha hablado varias veces, ha escrito más bien, sobre la responsabilidad de los intelectuales en momentos álgidos, ¿no? Hay 2 claves de textos casi que canónicos de él, que uno fue cuando la guerra de Vietnam y otro cuando Estados Unidos, bueno, asesinó a Bin Laden, y un poco eso le generó ciertas reflexiones sobre el tema de qué responsabilidad tenían los intelectuales en momentos complicados, ¿no?
escribe un texto nuevo sobre el tema y esta es la recopilación de esos textos en un momento en que consideramos obviamente que es muy válido pensar qué responsabilidad tienen los intelectuales ante momentos de crisis, ¿no? No hablo solamente del tema de salud y esto, sino más como crisis ética, ¿no? Después un libro del que estamos aquí enamorados en la editorial, que aquí consideramos internamente en la votación que hacemos que es el mejor libro quizás que tenemos en el programa. Es un libro, se llama El Final, es una novela de Attila Bartis, el escritor rumano-húngaro, que publicó Acantilado ya en alguna ocasión. Esta es una novela larga, una saga familiar sobre una familia en la época comunista, en la posguerra, donde el padre es encarcelado por una serie de protestas y al salir de la cárcel la madre muere y es un poco la relación que tiene el padre con el hijo y es contada por el hijo y la vida que tiene el hijo, ¿no? Cómo va creciendo y se hace fotógrafo y es un poco una novela, por un lado, con una saga familiar contando estas relaciones de la vida, etcétera, y es una novela de formación de este personaje que es muy sobria y poética, diría yo, también sobre la relación con la fotografía, cómo a través de la fotografía descubre o intenta hacer ver lo que en el mundo no está tan fácil de ver. ¿No? Es un poco el símil de la relación del artista con la vida. Es una novela preciosa, tiene unas 400 páginas, es muy literaria, digamos. Lo digo porque sé que a todas las librerías así de interés literario les va a llamar mucho la atención. Sigo con una novela de Hermann Broch, inédita en español hasta ahora, que se llama El valor desconocido. Es una novela, aquí enseñar las fotos es complicado, es una novela, digamos, del mundo universitario de la época, es una novela de entreguerras y es la historia de un matemático, digamos, cómo descubre su pasión por las matemáticas y cómo intenta con las matemáticas entender el mundo real, ¿no? La política, la vida social, etcétera. Y describe muy bien todo ese ambiente, ¿no? Universitario, intelectual, joven, de entreguerras, como digo. La última novela que vamos a publicar es una novela de David Keenan, autor que ya publicamos, un autor escocés. Es una novela que se llama Por los buenos tiempos. Aquí enseño un poco la imagen que es muy divertida. Es una novela de la vida familiar en Irlanda del Norte, de una familia en los años 70 que ingresa en el IRA provisional. Y lo que la novela cuenta un poco es esa vida de unos amigos y de cómo coquetean un poco con todo el tema este, ¿no? Político, religioso, una familia católica, y cómo coquetean con este tema político y cómo ese tema político se va volviendo violento y cómo, digamos, los jóvenes no tienen otra salida que entrar ahí y un poco cuando entran, digamos, es muy difícil de salir. Explica, ¿no? Como, digamos, cómo los jóvenes vivieron el IRA, primero como una cosa casi cool en la que había que estar y después un poco como que no hay camino para atrás. Y está muy bien contada, es una novela estilo, diría yo, como Transpotting o uno de los nuestros, con la que comparamos aquí en la editorial. Es una novela un poco alucinante, es muy divertida, tiene un humor negro que Keenan ya lo tenía en su novela anterior que publicamos. Y bueno, también creemos que es una novela un poco más de aire, mucho más joven, pero también muy especial para nosotros. Y termino con un libro que creo que es nuestra segunda apuesta, digamos, señalamos dos apuestas, ahora presentaré un video corto. Es Tessa Hadley, una autora inglesa con una novela que se llama Lo que queda de luz. Voy a poner primero el video y creo que con eso ya termino.
Bueno, esa era la última para terminar, 2 cosas o 3 de estas. Una... Uy, perdón, que se quedó puesta. Ya está. La novela, decimos aquí un poco que es, o que Tessa Hadley era uno de los secretos mejor guardados de la literatura británica actual, y hacemos un poco la broma aquí de que fue la novelista, la única novelista que dejó escapar Herralde de ese Dream Team británico que hizo. La razón no es la falta de ojo de él, sino que, evidentemente esa no es, sino que fue una autora tardía, pues se la recomendamos muchísimo. Es, como decía, nuestra segunda gran apuesta de este otoño. Es una prosa exquisita y elegante y la novela atrapa mucho. Entonces, bueno, dejo ahí porque creo que ya me estoy pasando el tiempo y dejo a Diego que siga. Santiago, interrumpo un poco desde aquí, desde la sala de juntas de UDL. No se ha oído el sonido del vídeo, seguro que tú lo estabas oyendo. Así que nada, si quieres luego dejas ahí en el chat el link del vídeo, porque, a ver, como está subtitulado, hemos leído bien, pero no se oía nada. Si quieres dejar luego el link y así todo el mundo lo puede ver luego. Ah, pues ahora lo cuelgo. Gracias por avisar porque no me di cuenta del sonido. Nada. Hola, buenos días. Bueno, como veis, lo de la técnica es complejo. Yo lo voy a hacer todavía un poco más difícil, así que voy a intentar compartir una presentación que he preparado para esta mañana. Espero que funcione bien para variar. Parece que... ¿Veis la pantalla? Sí, sí. Gracias. Bueno, os voy a hablar de 3 novelas que nos gustan especialmente. La primera de ellas ya la tenéis en las librerías, llegó el día 1 de septiembre, es una coedición que hacemos con Capitán Swing, una de los 3 libros que publicamos este otoño con mi hermano, con Daniel. Este libro es perfecto como coedición porque reúne lo que siempre buscamos, el alma de Nórdica y el alma de Capitán Swing. Fue elegida la mejor novela del Festival de Lillehammer, que es el más importante de Noruega de los últimos 100 años, así que literariamente es un gran hallazgo. Lleva vendidos 500.000 ejemplares en Noruega, aquí hemos puesto 400.000, pero nos han dicho hoy que llevan ya 500.000 y ha llegado a 1 millón de ejemplares en todo el mundo. En Francia lleva 100.000 ejemplares, en Italia 100.000 ejemplares. Y el por qué ha tenido tanto éxito internacional es porque no trata un tema noruego. No sé si habéis empezado a leer el libro, los libreros que lo han hecho están fascinados. Es un libro que tiene lugar en la Amazonia y que pone de manifiesto cómo estamos deforestando el Amazonia y sobre todo la violencia que ejercen las grandes corporaciones internacionales contra las poblaciones locales. Y si seguís un poco las noticias, estas semanas estáis viendo que es un tema de absoluta actualidad, tanto la deforestación, que bueno, creo que está llegando a límites nunca vistos en Brasil, por ejemplo, como la violencia ejercida hasta estas comunidades. Además, el libro es un libro que es también bueno para jóvenes porque también habla de la resistencia. En este caso es un poco como un libro, como un thriller, de manera que tiene esa parte como de policíaca también, que lo hace también más atractivo, pero el libro habla especialmente de cómo hay que resistir a esta deforestación que está teniendo lugar en todo el mundo. Otro libro que acabáis de recibir en la librería y que me encanta, lo descubrí el año pasado
la Feria del Libro de Praga. De hecho, leí una parte, me gustó, contraté los derechos y a los 2 días le dieron el premio al libro del año de la República Checa y al día siguiente ganó el premio a la mejor primera novela. La autora Anna Zima, el lunes me despertaré en Shibuya, y la autora Anna Zima es una joven japonóloga que nos habla en este libro de cómo la pasión por la cultura nipona que ella tenía nos puede permitir cumplir nuestro sueño. El libro tiene como 2 partes claras, que es una parte que tiene lugar en Praga y otra parte que tiene lugar en Tokio. De manera que reúne, por una parte, la reivindicación de la cultura centroeuropea y al mismo tiempo es un viaje fascinante a la cultura japonesa. De hecho, ahí contiene unas referencias a escritores que yo personalmente no conocía, algunos otros son muy conocidos por todos nosotros. Es un libro como de viaje, de descubrimiento personal, que es una novela para adultos, pero que creo que es un libro que pueden y deben leer los jóvenes lectores para que luchen por sus sueños. Creo que es una buena manera, y la propia autora lo es, y porque parte de lo que cuenta es autobiográfico, de cómo se empeñó en aprender japonés, de cómo quería vivir en Japón y de cómo está viviendo en Japón siendo una experta en japonés. El libro tiene además una estética manga, tiene ilustraciones que han hecho ella y su hermano, y me parece que aporta dinamismo también a la novela. Es un libro que se lee, cuando empiezas a leer no lo puedes dejar, creo que tiene un montón de elementos. Como digo, también ganó el premio Magnesia a la mejor primera novela, que es el premio más importante en la República Checa. Allí el año pasado fue el Fenómeno Editorial, y tuve la suerte de estar allí para poder comprarlo y mostrarlo aquí a todo el mundo. Otoño, los que se vivís en Cataluña ya lo conoceréis porque se publicó el año pasado allí. Es nuestra apuesta literaria, no de este año, sino yo creo que de los últimos años, y también lo será en el año que viene. Es el primer título del Cuarteto Estacional de Ali Smith y es uno de los grandes fenómenos de la literatura británica de los últimos años. De hecho, se acaba de publicar hace unas semanas en Reino Unido el último libro, en verano, con el que acaba la serie. Ya está número 1 en ventas y todo el mundo da por supuesto que será ganador del Booker este año y que va a ser el libro del año en Reino Unido. Este libro fue elegido uno de los mejores de 100 libros del siglo XXI por The Guardian, fue finalista del Man Booker. La autora es una autora fascinante. El año pasado publicamos La Historia Universal, un libro de relatos, y este libro es como la novela es perfecta para entender el Brexit. Creo que pocos libros, en mi caso como lector, me han llegado al alma tanto como Otoño de Ali Smith. Creo que es una autora que no solamente ya es exitosa y reconocida en Reino Unido. Sí, perdona. Bueno, se oye ruido de fondo, no sé si es una pregunta o es... Vale. Bueno, como os decía, es una autora que no solamente ya es prestigiosa y reconocida en Reino Unido, sino que además creo que tiene por delante una trayectoria sin duda muy exitosa. Luego, la otra apuesta del trimestre es Ariel. Queremos publicar la edición definitiva de Ariel. De hecho, es el número 150 de nuestra colección de ilustrados y queríamos que fuese un libro especial. Como sabéis, es uno de los grandes poemarios del siglo XX, posiblemente de los más influyentes. Y el libro cuenta con una excelente traducción de Jordi Doce, que ha hecho para este libro, en el que ha trabajado más de un año, y tiene más de 30 ilustraciones de Sara Morante. Estamos ante uno de los, como sabéis, de los grandes retos poéticos del siglo XX, y creemos que esta edición de lujo en tapa dura es la edición perfecta y seguramente será la edición de referencia durante muchos años de este poemario. Y luego os quería recomendar también, más brevemente, algunos de los otros títulos que saldrán, que han ido saliendo ya, como Mujeres en el Arte, que sale esta semana. Sabéis que es el último libro de Rachel Intovsky, la autora de Mujeres de Ciencia, del bestseller internacional. Y creo que este libro puede tener tanto éxito casi como Mujeres de Ciencia, porque es una reivindicación de 50 mujeres en el arte, de 50 mujeres, muchas de ellas desconocidas, y que creo que tenemos que reivindicar toda su faceta artística, porque, bueno, como se pone de manifiesto en exposiciones como la del Museo del Prado, en la pintura y en otras disciplinas artísticas las mujeres están muy poco representadas. Luego, otro libro que sacamos para finales de octubre, coincidiendo con el centenario de John Reed, es el gran libro México Insurgente.
en este caso con nueva traducción y con ilustraciones de Alberto Gamón. Es un libro que complementa 10 días que sacudieron el mundo, que funcionó muy bien hace un par de años y que también publicamos en coedición con Capitán Swing. Luego, a finales de octubre, para Halloween, tenemos el gran libro de Lovecraft, su texto favorito, El color que cayó del espacio. Bueno, sabéis que hay una película que se acaba de estrenar en los cines estas semanas, basada en este libro, y además hay una serie curiosa, original, al menos, a mí me está gustando mucho, en HBO, se llama Territorio Lovecraft, de manera que creo que este autor esencial de género, pero que al mismo tiempo es un grandísimo escritor literariamente, está totalmente de actualidad. Las ilustraciones son de Albert Asensio, que ha hecho un trabajo maravilloso. Y ya para terminar la temporada, como libro para Navidad, os presentamos Yo voy soñando caminos. Es una antología en la que llevamos trabajando 2 años, de Antonio Machado, que ha preparado Antonio Rodríguez Almodóvar, posiblemente el mayor experto en Machado. Y como digo, lleva 2 años trabajando en un proyecto que no fuese evidente. Es un recorrido por todas las ciudades en las que vivió Antonio Machado desde su niñez hasta su muerte, que ilustra Leticia Ruiz Fernández y que tiene un epílogo de Julio Llamazares. Es un libro que es igual, que saldrá en tapadura, una edición muy cuidada, pensada para lectores de todas las edades, para que sea como la reivindicación de este grandísimo poeta que es Antonio Machado. Bueno, esto es al menos parte de lo que tenemos programado para este otoño. Creo que tenemos libros potentes y espero que los disfrutéis. Muchas gracias. Y bueno, con esto finalizamos. Sí, no sé si alguien quiere decir algo o quiere mandar alguna pregunta, pero bueno. A ver, voy a hacer un pase por aquí a veros vuestras caras. Hemos puesto el chat por si tenéis alguna sugerencia. No son de hastío las caras, son de cierta entusiasmo, diría incluso. Bien, Yo bien, solo bien. daros las gracias. Quiero daros las gracias por reunirnos y ponernos al día de todo, porque sois unos editores exquisitos. Gracias a vosotros por estar aquí. Gracias a vosotros, sí. Por haberos apuntado. Gracias. ¿Vale? Y esperamos poder veros en directo a todos y cada uno pronto. ¿Vale? Lo antes posible. Cuidaos mucho. Bueno, pues nada, lo dicho, cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis que nos tenéis a golpe de teléfono o de mail y bueno, ahí estamos, a ver cómo pasamos estos 4 meses que se vienen por delante. Cecilia está hablando, pero está sin sonido. ¿Cecilia? Estás sin sonido, Cecilia. Estabas hablando, pero no te hemos oído. Bueno. Bueno, nada. ¿Lo damos por acabado, señores? ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Cuidaos Mucho. un montón. Que vaya bien. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao, Diego.